Y continuamos en nuestro magazine y como es habitual los miércoles comenzamos con nuestro espacio Aranda se mueve. Y hoy vamos a hablar de la 19ª edición del certamen de relatos breves sobre igualdad de género. Para hablar de este concurso estamos con Cristina Valderas, concejala del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Muy buenas, Cristina. Hola, David. Buenas noches. Bueno, 19 ediciones de este certamen de relatos breves sobre igualdad de género, que la verdad que con bastante participación, comentábamos antes, ¿no? Sí, la verdad es que cada año, yo por lo menos desde que lo retomo y desde que soy miembro participante del jurado, hemos tenido un incremento tanto en la parte de adultos como en la parte de los escolares que nos envían los trabajos. Sí. Podemos estar contentos y un certamen muy consolidado porque además se envían trabajos desde prácticamente toda España. Incluso tenemos desde el extranjero. Oye, mira, por lo menos, o sea, saber que este certamen ya consolidado, como comentabas, tiene esa participación y sobre todo con un fin tan importante como es concienciar sobre este tema. Sí, como bien dices, es la 19ª edición y es una de las actividades que se marcan dentro de las actividades que organizamos con motivo del 8 de marzo, que va a haber actividades sobre esa fecha y luego también semana anterior, semana posterior. Y entonces pues es una de las actividades que ya están consolidadas, como bien he dicho, y que sobre todo lo que se marca es eso. El objetivo fundamental es eso, es la concienciación sobre la igualdad de género, sobre el uso del lenguaje no sexista, en los estereotipos. También hay relatos que muchas veces versan sobre también la desigualdad mayor, como es la violencia de género, y sobre todo el papel a veces fundamental e histórico de la mujer a lo largo de la historia en la consecución de esos derechos. Vamos a hablar un poquito de los destinatarios de este concurso, la gente que puede participar. Está dividido en dos categorías, una para adultos y otra ya para institutos y el resto de gente, ¿no? Sí, hay lo que es la categoría A, que denominamos, que es para los adultos, los mayores de 18 años, que hay 3 premios, y luego tenemos la categoría B, que es para los centros educativos, porque lo que tratamos es de trabajar bien sea la igualdad, bien sea cuando tenemos la Semana del Menor, esa transversalidad. Y eso incluye pues, el trabajar como la concienciación y la igualdad pues en el ámbito educativo. Entonces nos ponemos en contacto con los centros educativos, les mandamos las bases. Siempre es de agradecer el trabajo de los tutores y los profesores de lengua y literatura que animan a los alumnos, como así se ha visto en la participación. Y la categoría B, pues tenemos una categoría B1, que es para el primer ciclo de ESO, luego tenemos la B2, que es para el segundo grado y la FP básica, y luego tenemos la tercera categoría, que es para los ciclos ya de formación profesional especializada y para bachillerato. Háblanos un poco de las características que tienen que tener las obras. Bueno, pues fundamentalmente está estipulado pues, un tipo de letra, máximo 5 folios incluyendo la portada, pero sobre todo lo que más pesa, lo que más se valora, valoramos en el jurado, aunque luego cada uno tenemos, ¿no? Porque los profesores de lengua y literatura siempre son pues, un poco la construcción morfosintáxica, la trama, el desenlace, bueno, pues un poco, pero sobre todo y fundamentalmente es la trama, es lo que se trata, es eso, es el mensaje acerca de la igualdad de género, como digo. Hay relatos que muchas veces pues, es de carácter histórico, muchos autobiográfico, porque te hablan un poco pues, esa circunstancia que vivían las madres, las abuelas, en los pueblos. Sobre todo en la gente joven lo que se manifiesta mucho es el aspecto a futuro, profesional, lo que les gustaría ser, esa pelea en las aulas, esa pelea a nivel profesional, ¿no? que pueden ver a corto plazo. Pero fundamentalmente es eso, que trata sobre la corresponsabilidad, sobre la igualdad de género entre hombres y mujeres. Es lo que es la temática fundamental y el espíritu fundamental de la convocatoria de este certamen. Este plazo para presentar estas obras de las diferentes categorías acaba este domingo a las 23:59. Sí que me gustaría recordar eso, la importancia que tiene sobre concienciación y sobre todo que al ser un concurso tan amplio en cuanto a la gente que puede participar,
también otorgar diferentes perspectivas, ¿no? Es tan importante. Es muy importante porque, como digo, una de las... yo siempre espero el certamen porque además he querido ser miembro del jurado, entonces a la hora de hacer esa valoración, como te digo, tenemos en cuenta pues, periodista, luego siempre vamos rotando un poquito por los diferentes profesores que hay en los institutos de lengua y literatura, y luego tenemos a la gente de igualdad de oportunidades que tenemos en la concejalía, la técnico de mujer y yo. Y entonces pues lo fundamental y lo que valoramos es eso, es el contenido, ¿no? Esencial, el objetivo que se persigue es eso, qué visión y qué perspectiva. Y varía mucho, o sea, lo que es a nivel del relato de adulto, obviamente, y el relato de los jóvenes, pero también nos acerca a ver esa perspectiva, esa imagen, esa percepción que tienen los jóvenes acerca de la igualdad y esa lucha de la mujer por la consecución de los derechos. También, no sé si en otras ocasiones, los relatos que os habéis podido encontrar, ¿qué os habéis podido encontrar en este jurado? ¿Qué recuerdo tienes de algo que haya llamado la atención, quizás de ganadores anteriores, o en esa participación, qué es lo más destacable que te ha sorprendido? Bueno, cuando lees los relatos, pues bueno, pues vas descartando un poco. Como bien digo, yo a la hora de valorar, sobre todo valoro el mensaje. O sea, hay un mensaje fundamental, una historia a veces son historias incluso muy llenas de sentimientos. Te sorprende, ¿no?, lo que tratan de transmitir. Otras, bueno, pues son un poco más ligeras en cuanto al contenido, pero otras profundizan bastante. Entonces profundizan bastante y te hacen reflexionar, ¿no? Esa reflexión que yo creo que cuando nos ponemos de manifiesto el jurado siempre solemos coincidir en lo que es en los primeros, los relatos que más, ¿no?, que más nos impactan, por así decirlo. Pero sobre todo lo que a mí me gusta valorar es sobre todo los relatos que presentan los jóvenes, los estudiantes. Entonces también se nota, es verdad que se nota un salto entre la percepción que tienen los de la ESO a los que ya tienen los de bachillerato, es decir, se nota esa cierta madurez y esa cierta objetividad o percepción que tienen acerca de lo que es la igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, o lo que tratan de escribir o tratan de transmitir, ¿no?, a los que vamos a leer esos relatos. Como decíamos, el plazo acaba este domingo y ya en nada, con motivo de la semana del 8 de marzo, se conocerán los ganadores, ¿no? Sí, tenemos para la entrega de premios, tenemos el día 10 de marzo a la 1:30 en el Salón de Plenos. Como te decía, una de las cosas que cuando luego das el premio y tienes allí a los premiados, siempre nos gusta que nos lean una parte de ese relato y que nos digan cuál es lo que a ellos les ha originado la escritura de ese texto, ¿no?, para ellos en qué se han basado, si en una experiencia o simplemente, bueno, pues en algo que a ellos les inspire o que quieran transmitir. Entonces es muy bonito el mensaje que luego ellos nos transmiten en primera persona, y sobre todo los jóvenes es muy sorprendente. Bueno, Cristina, hemos desgranado un poco las bases de este certamen, que ya cumple 19 ediciones. Sí que me gustaría que para acabar la entrevista lanzases un mensaje para quizás aquellos que igual todavía no se han decidido a presentar nada a este certamen o consideren, digo, pues es que me pilla muy difícil, es que no sé si lo voy a saber hacer bien. Pues animar a la gente a que participe. Todavía nos quedan unos días para poderlo presentar, así que te animo a que animes al... Sí, bueno, pues animar a participar, que es importante. Mira, en los de adultos tenemos, el año pasado se presentaron 116 obras, o sea que lo tenemos un poquito complicado a la hora de hacer esa valoración. En los jóvenes sí que es verdad que vamos incrementando. Fueron el año pasado 16 relatos, y lo que animo sobre todo es a los estudiantes, al profesorado, que anime, ¿no?, a presentarlo, que muchas veces cuando nos ponemos delante de una hoja, un papel en blanco, es complicado, pero que luego, además es una temática bonita, es una temática en la cual pueden salir ideas bastante buenas y transmitir ese mensaje que todos llevamos dentro, o cómo nos gustaría, ¿no?, que fuese esa sociedad, o esas desigualdades que todavía percibimos. Entonces, bueno, pues animar a participar, porque yo creo que todos llevamos un escritor, o todos tenemos que transmitir algo que ese mensaje al final es fundamental.
y que luego pues va a quedar reflejado porque hace tiempo que se hizo una primera edición de los relatos y vamos a hacer ahora con los últimos 3-4 años, vamos a hacer un libro con esa recopilación de esos premios ganadores. Yo creo que luego bueno, pues se facilitará a los institutos y qué mejor premio de reconocimiento, ya no solo el económico, que luego se traslade en material para los chicos jóvenes, sino luego también el ver tu nombre reflejado en una edición de un libro. Oye, pues esperemos haber animado a la gente y sobre todo a esos jóvenes y escuchar su perspectiva sobre la igualdad de género, que creo que son los que tienen que coger un poquito el relevo. Tienen que coger el testigo, sobre todo en todo lo que trabajamos siempre hay que tener en cuenta a los jóvenes, es decir, creo que es en los que hay que trabajar, en los que hay que invertir, no, evidentemente nosotros también, porque tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir luchando, se han conseguido evidentemente muchos logros, pero son ellos a los que les tenemos que continúen y que persistan en ello para que esto no se pierda y al final sea ojalá ¿no? sea esa realidad, consigamos esa igualdad total, plena y absoluta y consigamos erradicar esa violencia de género. Pues esperemos que así sea. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos haber animado a la gente a que participe en este certamen. Bueno, pues muchas gracias por dar esa visibilidad a las actividades que organizamos, que me parece muy importante y hacéis una labor también muy importante en fomentar sobre eso las actividades de igualdad y sobre todo cuando hacemos lo del 25 de noviembre, que deis esa voz y esa visibilidad a lo que sucede. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con Más no se vayan.